Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio predilecto para el chismecito jugoso y las noticias más fresquísimas del mundo del espectáculo. Qué emoción inmensa tenerlos por aquí, listos para otra dosis de salseo. Espero que estén disfrutando de un día absolutamente fabuloso. Hoy, mis queridos chismosos, prepárense porque vamos a bucear en un tema que ha incendiado las redes, un rumor que se ha propagado como la pólvora, una pregunta que nos quema por dentro, una bomba atómica. Si lo adivinaron por el título, o al menos lo intuyeron por mis insinuaciones previas, vamos a hablar de Can Yaman, ese Adonis turco que nos roba el aliento y nos hace soñar despiertas, y sobre esa supuesta respuesta que dio sobre la posibilidad de, bueno, digamos, despojarse de todo artificio y exhibirse tal cual vino al mundo. Antes de que nos sumerjamos en este océano de especulaciones, quiero pedirles un favor gigantesco, un pequeño gesto que haría que mi día brillara con más intensidad que el diamante más puro. Si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este oasis de chismes, o si eres de esos fieles seguidores que disfrutan de mis vídeos pero aún no se han animado a suscribirse, corre, vuela, lánzate a presionar el botón de suscribirse. Es completamente gratis, te toma menos de un segundo y me ayudarías enormemente a seguir trayéndoles contenido jugoso, picante y revelador como este. Y no olviden activar la campanita, ese pequeño icono que les notificará cada vez que suba un nuevo vídeo, así nunca, pero nunca, se perderán el chisme del momento. Imaginen perderse la revelación de un nuevo romance secreto o el drama detrás de la última ruptura explosiva, impensable. Ahora sí, damas y caballeros, eliminemos los preámbulos, vayamos al grano, al meollo del asunto, al corazón palpitante de la polémica. Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! Ese nombre que resuena como una melodía en nuestros oídos, ese hombre que con una simple mirada puede derretir el hielo polar y encender la pasión más ardiente. Desde que irrumpió en la escena internacional con sus cautivadoras telenovelas turcas, se ha transformado en un fenómeno global, conquistando corazones en cada rincón del planeta, desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta los pintorescos pueblos de la Patagonia. Su carisma magnético, su innegable talento actoral y, seamos honestos y sinceras, su atractivo físico descomunal, lo han catapultado a la cima del estrellato, convirtiéndolo en uno de los hombres más deseados del mundo. Pero como bien sabemos, la fama deslumbrante tiene un precio que a veces se siente como una pesada losa. Con la popularidad arrolladora, llegan las preguntas indiscretas, los rumores persistentes, las especulaciones audaces y, en ocasiones, hasta las peticiones más, digamos, peculiares. Y es precisamente aquí donde entra en juego el tema candente que nos convoca hoy. ¿Alguna vez el mismísimo Can Yaman ha considerado seriamente la posibilidad de posar desnudo, sin tapujos ni artificios? ¿Existe alguna declaración oficial, algún indicio concreto, alguna señal que nos permita vislumbrar la verdad detrás de este deseo latente? ¿O es todo un invento malicioso de la prensa amarillista, sedienta de escándalo y dispuesta a todo por aumentar sus ventas? La verdad, mis queridos chismosos empedernidos, es que este tema ha generado un debate encendido y apasionado en las redes sociales, dividiendo a los fans en dos bandos irreconciliables. Por un lado, tenemos a los fanáticos más acérrimos y leales, aquellos que lo defenderían con uñas y dientes, como un león protege a sus cachorros, argumentando que Can Yaman, al igual que cualquier ser humano, tiene derecho a la privacidad, a la intimidad, y a tomar decisiones soberanas sobre su propio cuerpo sin presiones ni imposiciones externas. Creen firmemente que su talento y su valía como artista trascienden su apariencia física y que centrarse en este aspecto es una falta de respeto hacia su trayectoria profesional. Por otro lado, encontramos a aquellos que, movidos por la curiosidad insaciable o, seamos sinceros y honestos, por el deseo puro y duro, confiesan abiertamente que les encantaría verlo como Dios lo trajo al mundo, sin ropa ni poses, admirando su anatomía escultural en todo su esplendor. No lo ven como una falta de respeto, sino como una forma de apreciar la belleza masculina y celebrar la sensualidad. Algunos incluso argumentan que, como figura pública, Can Yaman tiene una cierta responsabilidad hacia sus fans y que complacer sus deseos no sería algo tan descabellado. Y en medio de todo este torbellino de opiniones encontradas, en este caos de rumores y especulaciones, emerge la pregunta crucial, la interrogante que nos consume y nos mantiene despiertos por las noches: ¿qué ha dicho realmente Can Yaman al respecto? Pues bien, después de una investigación exhaustiva, de bucear en un mar de entrevistas, artículos de revistas, declaraciones pasadas y comentarios en redes sociales, puedo decirles que la cosa no es tan sencilla, ni tan blanca ni tan negra, como parece a simple vista. A lo largo de su meteórica carrera,
Can Yaman se ha caracterizado por ser bastante reservado y discreto en lo que respecta a su vida privada. Si bien es cierto que no ha tenido reparos en mostrar su físico envidiable en algunas escenas de sus telenovelas más exitosas o en sesiones fotográficas profesionales para revistas de renombre, nunca ha llegado al extremo de un desnudo total, de una exposición completa de su intimidad. Y en cuanto a declaraciones directas, explícitas y contundentes sobre el tema, la verdad es que no hay nada que pueda considerarse concluyente, definitivo o irrefutable. He rastreado incansablemente cada rincón de Internet, buscando alguna entrevista perdida, algún comentario casual, alguna pista sutil que nos proporcione una respuesta definitiva, una confirmación o una negación categórica de la posibilidad de que Can Yaman se aventure a posar desnudo. Pero hasta el momento mis esfuerzos han sido en vano, no he encontrado nada que pueda zanjar la cuestión de una vez por todas. Lo que sí he descubierto son declaraciones ambiguas, respuestas evasivas, insinuaciones pícaras y, sobre todo, un halo de misterio que rodea su figura y que alimenta aún más la especulación. Por ejemplo, recuerdo haber leído una entrevista antigua, quizás de sus primeros años de fama, en la que le preguntaron algo parecido, algo sobre si se sentiría cómodo posando sin ropa para una revista o un proyecto artístico. Y él, con una sonrisa enigmática y un brillo travieso en los ojos, respondió con un clásico: nunca digas nunca. Una respuesta ambigua y astuta que, obviamente, dejó a todos con la duda plantada en la mente y alimentó aún más las fantasías y las especulaciones desenfrenadas. En otra ocasión, durante una rueda de prensa promocionando una de sus telenovelas, se le preguntó si se sentiría cómodo interpretando un papel que requiriera desnudez, un personaje que tuviera que mostrarse tal como es. Y él, con una diplomacia digna de un estadista, respondió que dependería del proyecto en cuestión, de la visión del director, del contexto de la escena y de la justificación narrativa. Una respuesta muy elaborada y políticamente correcta, sin duda, pero que tampoco aclara mucho y que deja la puerta abierta a cualquier interpretación. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, después de examinar cada detalle y cada matiz, ¿a qué conclusión llegamos? Pues, lamentablemente, no tengo una respuesta definitiva y tajante para ustedes. La verdad es que la supuesta confesión de Can Yaman sobre su disposición a posar desnudo parece ser más un rumor infundado, una leyenda urbana alimentada por el deseo colectivo, que una realidad tangible y confirmada. Pero, ojo, esto no significa que la posibilidad esté completamente descartada, que la puerta esté cerrada con llave y candado. Como él mismo dijo en aquella enigmática entrevista, nunca digas nunca. Quizás en el futuro, si se presenta el proyecto adecuado, si las circunstancias son las propicias, si la oferta es lo suficientemente tentadora, Can Yaman se anime a romper sus propios límites y a mostrarse tal como Dios lo trajo al mundo, sin complejos ni inhibiciones. Quién sabe, la vida da muchas vueltas inesperadas y el mundo del espectáculo es notoriamente impredecible. Lo que sí podemos afirmar con certeza, sin temor a equivocarnos, es que Can Yaman es un hombre inteligente, astuto, talentoso y con una gran conciencia de su imagen pública. Sabe muy bien cómo manejar las expectativas de sus fans, cómo alimentar su curiosidad y cómo mantener vivo el interés en su carrera profesional. Y a juzgar por el revuelo que ha causado este tema en particular, podemos decir que lo está haciendo de maravilla, que ha logrado dominar el arte de la seducción mediática. Ahora bien, más allá de la especulación sobre si se desnudará o no, sobre si mostrará o no sus atributos físicos, lo importante es recordar que Can Yaman es mucho más que un cuerpo bonito, que una cara atractiva. Es un actor con una trayectoria sólida, un empresario exitoso, un filántropo comprometido y una persona con valores y principios. Y son estas cualidades, además de su innegable atractivo físico, las que lo han convertido en un ídolo global, en un modelo a seguir para millones de personas en todo el mundo. En resumen, mis amores, hoy hemos explorado el rumor persistente que circula sobre una supuesta respuesta de Can Yaman acerca de la posibilidad de posar desnudo. Hemos visto que, aunque no hay nada confirmado, la puerta no está completamente cerrada. Y hemos recordado que, más allá de su físico escultural, Can Yaman es un artista talentoso y una persona comprometida con causas sociales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estos chismes jugosos y noticias del mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión sincera y sin tapujos. ¿Les gustaría ver a Can Yaman posando desnudo? ¿Creen que lo haría en algún momento de su carrera? ¿O prefieren que mantenga el misterio y siga alimentando nuestras fantasías? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos.
Me encanta saber lo que piensan y generar un debate interesante y constructivo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo y expandiéndose. Así que si les gustó este vídeo, denle un like generoso, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita mágica para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que este es su espacio seguro para relajarse, divertirse y enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que si tienen alguna sugerencia para próximos vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Les mando un beso enorme, lleno de cariño y buena energía, y les deseo un día maravilloso, lleno de alegría y positividad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.